Como el cuidado de la salud mental y emocional es importante y más aún en este contexto, desde el colectivo Guarma Cusisca traemos a la psicóloga Alejandra Arenas. Hola Alejandra. Bueno Alejandra, para darle inicio a esta entrevista, comenzaremos con la siguiente pregunta. ¿Qué obstáculos ha provocado el confinamiento para el desarrollo de las habilidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales de los niños? Bueno, pues es claro que el confinamiento ha sido un proceso abrupto que hemos tenido que enfrentar no solo los niños sino también los adultos. Fue acostumbrarnos a una nueva normalidad, a salir de nuestra zona de confort y adaptarnos a vivir encerrados en casa y a pasar más tiempo en familia de lo normal. Yo considero que de los obstáculos en el desarrollo de las habilidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales de los niños más visibles es el desarrollo de las relaciones interpersonales con personas externas al núcleo familiar, sobre todo en niños más pequeños. El control de las emociones, el sedentarismo, la obesidad, dificultades en el comportamiento y control de la conducta. De hecho, creo que para todos los papás ha sido muy notable un aumento en la irritabilidad de los niños, mucha tendencia al llanto, dificultades para seguir normas, los aumentos de miedos y dificultades en la alimentación y el sueño. Bueno, Alejandra, sabemos que pues debido al confinamiento los niños se han vinculado o han utilizado más la computadora, los celulares, las tabletas. Frente a esto, los niños podrían desarrollar una adicción ante estas tecnologías y hasta qué punto los padres deberían permitir pues que las utilicen. Sí, claro que sí. Recordemos que cualquier tipo de aparato tecnológico, electrónico, tiende a generar una sobreexcitación en los niños a nivel cerebral y esto hace que sea muy llamativo, les gusta la sensación de estar viendo el televisor, de estar usando el celular, de estar usando los videojuegos. Entonces evidentemente se puede desarrollar una adicción frente a el uso excesivo de estas tecnologías. ¿Hasta qué punto los padres deben permitir que las utilicen? Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta y hay que tener claro es que lo más adecuado es que los niños menores de 2 años no hagan uso de este tipo de tecnologías. Es lo que recomienda siempre la Organización Mundial de la Salud. De ahí para allá hay que hacer total control del uso de pantallas, independientemente de lo que se esté realizando. En los niños más o menos de 3 a 4 años, lo que se recomienda es que en el día no se exceda 1 hora de tiempo frente a una pantalla. Y en niños mayores de 5 años, pues se supone no se deberían sobrepasar las 2 horas diarias. Entonces, pues digamos que de pronto una de las estrategias, teniendo en cuenta que es un proceso de educación virtual, sería que los padres manifestaran en las instituciones educativas su preocupación por generar este tipo de adicciones y llegaran a un acuerdo en recomendar con los docentes que las clases no fueran toda la jornada educativa que se tiene prevista, porque pues sí a futuro nos puede generar un problema. Tomar conciencia de que va a existir la probabilidad de que está del problema y que digamos que los padres tienen que empezar a controlar el tiempo que los niños pasan delante de las pantallas y nosotros sabemos que ellos tienen 3 o 4 horas de clase durante una jornada educativa. Pues lo más sano de la situación sería que posterior a esta jornada los niños no hicieran uso ni de celulares, ni de videojuegos, ni de televisores, para evitar que el uso de la pantalla se prolongue durante más tiempo y sea en el espacio netamente educativo. Asimismo, pues los adultos deberían dar ejemplo haciendo un uso adecuado y responsable de las tecnologías. Yo creo que una de las situaciones que más se ha dificultado con este confinamiento ha sido la implementación del teletrabajo. El teletrabajo ha sido algo que ha generado mucho impacto
de las dos maneras, a nivel positivo, a nivel negativo, en los núcleos familiares, porque pues los papás o los adultos no hemos logrado encontrar esa brecha entre cumplir el horario laboral y realmente parar en los momentos en los que se debe parar, a trabajar hasta altas horas de la noche, trabajar durante el almuerzo, trabajar desde muy temprano, que es algo que pues evidentemente acaba en el momento en el que nosotros vamos a la oficina, vamos a la institución educativa. Nosotros cumplimos nuestro horario laboral y llegamos a la casa a dedicarnos a nuestra familia, y eso es algo que se ha perdido con este confinamiento. Entonces pues nosotros como padres y como adultos responsables de la casa deberíamos suspender nuestras labores en los horarios establecidos para poder empezar a dedicarle tiempo a nuestros hijos. Indiscutiblemente, posterior a esto no deberíamos hacer uso tampoco de televisores ni celulares para compartir un tiempo de calidad con los chicos. Claro que sí, se pierde como esa delimitación de los espacios, de qué área ya la habitación de uno se convierte como en el sitio de trabajo, y también como que se empieza a cambiar ese chip de ya no la cama es la cama, sino otro lugar de trabajo, no se descansa. Exactamente. Se delimitan todos esos lugares. Bueno, Alejandra, tenemos una particular pregunta, y lo que sucede es que en un estudio realizado por el Grupo de Investigación, Análisis, Intervención y Terapia Aplicada con Niños y Adolescentes de la Universidad Miguel Hernández, se reveló que de 9 padres informaron que había por la cuarentena un cambio en el estado emocional y conductual de sus hijos. Frente a esto, ¿qué trastornos, considerando como esos cambios de conducta, qué trastornos podrían desarrollar los niños durante el confinamiento a causa de él? Bueno, pues digamos que los trastornos más comunes que nosotros vemos ahora a nivel infantil, el trastorno de ansiedad, el trastorno de estrés agudo y el trastorno del sueño. Que serían también como los más propensos a desarrollar durante el confinamiento, porque pues evidentemente tiene que generarse un cambio en el estado emocional y conductual de los niños, porque anulamos todo tipo de relación social y nos vemos limitados a encerrarlos en una casa, a veces cuando no hay casa, en un apartamento, un espacio totalmente reducido para todo el entorno de exploración que requiere un niño. Entonces, pues con el tiempo esto va a tender a generar que se desarrollen dificultades en el control de los impulsos, ansiedad, estrés, dificultades en el sueño. A veces los padres, por el mismo tema del teletrabajo, de pronto permitimos que los niños duerman en horarios que no están establecidos, y nos va a llegar la medianoche y el niño no va a querer dormir. Entonces vamos a empezar a generar una ruptura en esas rutinas que pues es importante que se mantengan aún en el confinamiento. Entre lo que hemos investigado e indagado, nos hemos dado cuenta que las principales secuelas en la salud mental a causa del confinamiento es la depresión. Pero entonces, ¿cómo podrían los padres reconocer o diferenciar lo que es la tristeza normal y a esta enfermedad? O sea, ¿cuáles son las alertas tempranas que podrían detectar los padres? Bueno, lo primero que los padres deben aprender a hacer es un reconocimiento de sus propias emociones. Yo creo que a nivel social tenemos que hacer una resignificación en nuestro chip de lo que es la depresión. Es un término muy mal utilizado a nivel social. Vemos que las mujeres, poniéndolas de ejemplo, cuando tenemos síndrome premenstrual, que es algo que muchas personas también desconocen, muchas mujeres desconocen en su organismo a nivel hormonal, tienden a tener por los altos niveles de hormonas tristeza, nostalgia, angustia, emociones que ellas no sienten como positivas y las relacionan inmediatamente con la depresión. Es que hoy me desperté deprimido. Y la depresión es realmente una enfermedad, es realmente un trastorno que genera
importantes sentimientos en las personas que las padecen. Entonces, lo primero que hay que aprender a hacer es quitarnos de la cabeza que cuando nos sentimos bajoneados, que cuando no tenemos de pronto ganas de hacer algo, es porque estamos deprimidos. La tristeza es algo normal, también es algo que hay que normalizar en nuestros niños, porque a veces les vendemos la idea a ellos de que a nivel emocional ellos todo el tiempo tienen que estar felices, y hacemos un proceso de invalidación de sus emociones. Y es algo importante en ellos aprender a validar sus emociones, aprender a reconocer que la tristeza es una emoción común y corriente, normal, que se siente en cualquier espacio del día, que dura poco tiempo, pero que la van a vivir en cualquier momento de su vida, e incluso todos los días en nuestra rutina, en algún momento del día podemos sentirnos tristes, y eso no hace que estemos deprimidos. ¿Cuáles serían como las alertas tempranas y a lo que nosotros como padres y psicólogos debemos tener en cuenta, debemos estar atentos en nuestros niños? El estado de ánimo irritable. Los niños suelen ponerse mucho más irritables de lo normal o muy malhumorados. Yo creo que cada padre aprende a conocer las emociones de sus hijos, aprende a conocer cuáles son los estados emocionales más comunes en sus hijos. Entonces, pues evitablemente cuando algo no está bien o no encaja dentro de la normalidad del comportamiento de mi hijo, yo lo voy a notar. Una pérdida de interés o de placer. Tienden a pasar menos tiempo en sus hobbies, en sus actividades de disfrute, tienden a pasar menos tiempo jugando. Generalmente suele haber un aislamiento social o abandono de sus amigos más allegados. Aún los niños en etapa de primera infancia, ellos tienen afinidad y empatía con algunas personas a las que cuando nos comunicamos por teléfono muestran esa afinidad. Estas cosas empiezan a anularse por completo, no quieren hablar ni siquiera por teléfono. Otros síntomas muy habituales son el cambio de apetito. Creo que cuando los niños se van a enfermar, a todos los papás nos pasa que empezamos a notar cambios significativos en el apetito, y cuando hay alerta de depresión, hay un impacto significativo en el peso de los niños. Hay cambios en el sueño, o hay dificultades para dormir, son niños que casi no duermen, o por el contrario hay un sueño excesivo, son niños que quieren dormir todo el tiempo. Hay cambios psicomotores también, hay dificultades para estar quieto, tienden a tener una hipermotricidad, quieren estarse moviendo todo el tiempo. Hay una actividad muy marcada en sus respuestas motrices, pensamientos de culpa, hay fatiga, hay pérdida de la energía, tienen dificultades para concentrarse. Entonces empezamos a ver dificultades también en el ámbito académico. En muchas ocasiones los niños también pueden manifestar ideación suicida. Esto no es algo que pasa solo en los adolescentes o en los adultos, los niños también lo hacen. Hoy por hoy las tasas de suicidio están tan altas que ya hasta los niños se están suicidando. A veces hay desarrollo de trastornos psicológicos alternos a la depresión, como la ansiedad, la conducta, déficit de atención e hiperactividad, dificultades en la concentración, trastornos del aprendizaje, bajo rendimiento académico, dificultades en la autoestima y bueno, entre otros. ¿Las rabietas también serían un síntoma de pronto? Sí, claro, porque hacen parte del estado de ánimo malhumorado. Entonces también podría ser. Cuando yo veo un aumento significativo de las rabietas y veo que es difícil para el niño ejercer un control sobre estas y antes no lo era, debo empezar a revisar qué más está pasando. A veces en el día a día, en la rutina, se nos pasan por alto ciertas cosas. Entonces cuando yo veo esa lucecita que me está diciendo que algo puede estar pasando, debo empezar a revisar cómo ha sido la rutina de días atrás, qué comportamientos diferentes a ese que estoy viendo en este momento he notado también en el niño o he pasado por alto, cómo se está alimentando, cómo está durmiendo.
porque a veces creemos que es algo normal, que se les va a pasar, que es por el día, pero entonces un día pasa una cosa, otro día pasa otra, al siguiente pasa otra, y si empiezo a revisar conducta por conducta en los cambios más bruscos en la conducta del niño, me voy a dar cuenta que puedo estar teniendo un niño con trastorno depresivo. Y guiándonos precisamente por como esos consejos, nos podría decir, adicionales a eso, ¿qué pilares son fundamentales en la convivencia familiar para un buen desarrollo emocional en los niños en estos tiempos? Bueno, lo primero y lo que más nos está faltando a los padres en el hogar, en su mayoría, es la comunicación y la validación de las emociones. Algo muy importante que todos deberíamos tener en cuenta antes de ser padres, que generalmente los hijos no son planeados ni proyectados, muchos son deseados pero no son planeados. Pero entonces en ese tiempo que yo tengo durante la gestación y cuando mi hijo nace, yo debo aprender a hacer un proceso de resignificación de mis emociones. Debo aprender a reconocer mis emociones, debo aprender a sanar eso que me lastima, porque yo no puedo educar a través de una crianza con amor, a través de una validación de emociones, cuando ni siquiera valido mis propias emociones, cuando no reconozco que tengo emociones, cuando permito que las demás personas hagan, como lo dicen ahora, estén romantizando todo el tiempo mi rol como mamá o como papá, o el hecho de tener un hijo. Tener un hijo es una responsabilidad abismal, es una responsabilidad muy grande, y debemos dejar de romantizar el término de tener hijos y el término de ser padres, porque cuando nosotros hacemos eso, estamos restándole responsabilidad al proceso. Cuando empezamos a decir que los hijos son una bendición, que son algo maravilloso, que ser padre es un rol espectacular y muy lindo en la sociedad, sí, tenemos razón, pero también hay una contraparte. También los padres se frustran, también las madres se deprimen, también hay un desconocimiento de todo el proceso hormonal que viven las mujeres en su etapa de embarazo y en su posparto, toda la falta de apoyo que hay a nivel laboral, cultural y familiar en torno a esa nueva pareja que se constituye como padres. Entonces, cuando yo empiezo a hacer ese trabajo desde allá, como cuando nosotros queremos empezar a trabajar conductas no deseadas en algunas personas, tenemos que empezar a revisar esa historia familiar y de infancia para ver qué fue lo que desató esas conductas no deseadas. Asimismo, para poder tener un buen desarrollo emocional con mis hijos, tengo que primero hacer un trabajo conmigo para poderlo hacer con ellos, a través de la comunicación, a través de la escucha activa, a través del tiempo de calidad, hasta a través de la validación de sus emociones, del establecimiento de rutinas. Hay algo que se está perdiendo mucho en nuestros hijos y con nuestros hijos, y es el tiempo de calidad. No es la cantidad de tiempo que yo pase con mi hijo, sino qué hago en ese tiempo que paso con él. A veces hay mamás que estamos 24/7 con nuestros hijos, pero en ese 24/7 no estamos dedicadas a prestar 100% de nuestra atención a ellos. En ese 24/7 estamos haciendo mil cosas, y pues evidentemente yo no puedo parar de vivir por tener hijos, pero sí debo ubicar unos espacios de calidad, 20 minutos, una hora, hora y media, momentos en los que yo diga puedo dedicarme únicamente a mi hijo, me desconecto del televisor, del celular, del computador y me dedico a jugar con él, me dedico a hacer actividades, a cocinar, a bailar, a cantar, cualquier tipo de actividades que nos guste hacer en familia para fortalecer esos vínculos afectivos que a veces se ven tan deteriorados en las relaciones con los hijos por la falta de la calidad. Muchos niños se quejan de que sus padres trabajan mucho, y volvemos al tema del teletrabajo. No sabemos establecer límites con el trabajo. El trabajo en muchas ocasiones nos está costando no solo calidad de vida, sino calidad de tiempo con mi familia. Estoy excluyendo a mi esposa, estoy excluyendo a mi esposo, a mis hijos, por dedicarme a una empresa. Y debo aprender a encontrar un equilibrio entre las dos cosas. Sí, Alejandra.
Alejandra, lo que dices es muy importante. Aunque muchas madres, padres están 24/7 con sus hijos, realmente no hacen un acompañamiento activo con ellos. Bien, entonces también estamos hablando de unas relaciones sociales que parten de que fueron arrebatadas por el confinamiento, ¿no? Los niños estaban acostumbrados a compartir con sus amiguitos, en la escuela, en los parques, y todo esto generaba un fortalecimiento en su autoestima, en su confianza, en su seguridad para charlar con los demás, en su empatía. Pero pues ahora con el confinamiento, ¿qué pueden hacer los padres para que esto continúe, para que se sigan consolidando estas percepciones, creencias y capacidades? Bueno, evidentemente todas estas capacidades, estas habilidades, nosotros como personas las desarrollamos en nuestro primer núcleo educativo, que es la familia. De allí parte ese desarrollo de la autoestima, de la confianza y de la empatía. Como tú misma lo dijiste, el entorno social en el que nuestros niños se desarrollan hace parte del fortalecimiento del contexto social. Pero como familia, dentro de nuestro núcleo, nosotros debemos potenciar estas capacidades a través de la aceptación de nuestros niños tal y como son. A veces como padres cometemos el error de coartar algunas actitudes que tienen nuestros hijos al momento de expresarse, al momento de reconocerse como un individuo diferente a quien es papá y mamá. Siempre tenemos un nivel muy alto para medir a nuestros hijos, y quién no quiere que sus hijos sean los mejores, ¿no? Pero hay que empezar a pensar si yo quiero tener hijos perfectos o tener hijos felices. Entonces también es un trabajo que tienen que hacer los padres para poder transmitir estos mensajes a sus hijos. Es brindar la seguridad y fortaleza para cambiar lo que se puede cambiar de cada uno y para aceptar lo que definitivamente no se puede cambiar. Como adulto yo tengo que aprender a ser un modelo positivo y cercano, y una de las maneras más encuentro la palabra, como más indicadas para enseñarle a mis hijos a tener autoestima y confianza es generar relaciones interpersonales saludables. Cuando yo ofrezco a mi hijo un núcleo familiar donde hay comunicación con mi pareja, donde hay respeto con mi pareja, donde hay un reconocimiento de mi amor propio, una validación de mis emociones, cuando tengo claro cuál es mi valor en el mundo como individuo individual, y asimismo aprendo a reconocer el valor que tiene mi pareja como parte de mi vida y lo que me puede dar, también le estoy dando a mis hijos ese modelo positivo y cercano de lo que es tener autoestima y confianza. A veces nos pasa, yo veía un video en Facebook de una niña como de unos 3 años, no sé si de pronto lo han visto, que se sube a una pesa y se tapa los ojos así, y se miran en el espejo y se cogen el gordito y se miran la ojera, y nosotros sabemos que todo este tipo de conductas en los niños son aprendidas por imitación. Entonces cuando yo como adulto cercano a mis hijos, como figura de autoridad más cercana a ellos, estoy todo el tiempo vendiéndoles este mensaje, pues evidentemente que no va a haber un fortalecimiento de su autoestima, porque va a estar pendiente todo el tiempo de que se le sale la lonja, de que está espelucado, de que tiene celulitis. Entonces yo como papá tengo que preocuparme más bien por establecer unos hábitos de vida saludable y enseñarle a mi hijo que su cuerpo hay que cuidarlo, hay que quererlo a través de todo, no solo con la pintura del cabello y el maquillaje de la cara, no solo con el corte del cabello y la loción en el caso de los niños, sino que hay que hacer una alimentación desde adentro. Hay que alimentar mis emociones y hay que establecer hábitos de alimentación saludables en mi casa para que ellos tengan claro que eso también hace parte de amarse y de generar confianza. Y la empatía es simplemente aprender a ponernos en los zapatos del otro.
cuando yo le transmito a mi hijo esa empatía, en todos los casos en donde él tiene dificultad para hacer una regulación emocional, le voy a enseñar a que él tiene que ser empático. Cuando el niño llora porque su hermano le quitó el juguete y él no le quería prestar el juguete, y yo voy y lo regaño porque es un envidioso y no le quiere prestar el juguete a su hermano, yo estoy anulando su empatía con su hermano, porque él está diciendo, no, pues por culpa de este fue que me regañaron y me pegaron a mí, entonces yo no quiero volverle a prestar nada a nadie porque si me van a regañar y me van a pegar. Pero cuando yo valido la emoción del niño, le explico que su hermano es más pequeño y todavía no entiende qué es prestar, pero que si él no quiere prestar su juguete, yo se lo voy a devolver. Yo estoy haciendo un reconocimiento de su ser, estoy haciendo una validación de su emoción y estoy explicándole de manera positiva de qué manera podemos mejorar la situación. Y eso va a hacer que él genere una empatía, que él entienda que la otra persona no tiene de pronto en este momento la misma capacidad de comprensión que él y que por eso toma las actitudes que toma. Y empiece a hacer un proceso de aceptación frente a ese otro y porque el otro se comporta de manera diferente. Pero todo es un ejemplo desde casa. Claro que sí, Alejandra. Y lo mejor es enseñar desde el ejemplo de los padres. Todos imitan. Servirles como un buen espejo. Como un buen espejo a los niños. Totalmente. Bueno, ya. Alejandra, ya siguiendo como el hilo de los consejos hacia los padres y todo esto, bien sabemos que pues antes de la cuarentena los niños tenían establecidos unas rutinas, levantarse, arreglarse, tomar el desayuno e ir a la escuela, pero pues es claro que ahora las cosas han cambiado. Desde su experiencia como psicóloga, ¿qué es más recomendable para los padres? ¿Continuar con esta rutina o es mejor improvisar? ¿O qué rutina les recomienda usted para que los padres, para que los niños sientan como más atractivos el volver a ir a la escuela de manera virtual? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros no somos superhumanos. Nosotros hacemos lo que podemos en la medida en la que las cosas se van dando. Y si bien es cierto que hay un dicho que dice que cada día trae su afán, es muy importante que los niños mantengan sus rutinas diarias en el hogar, independientemente de que no vayan a salir de casa. Porque esto va a hacer que el proceso de confinamiento no sea tan abrupto y en el momento en el que este se anule y tengamos que volver a salir, pues no sea otro cambio al que ellos tengan que adaptarse. Si yo mantengo las rutinas en casa, cuando tenga que volver al trabajo y cuando el niño tenga que volver al colegio, también se va a hacer más fácil este proceso de adaptación. ¿Qué es lo más recomendable? Que ellos tengan un horario establecido para levantarse, que preferiblemente antes de comer se bañen, se organicen, que tengan horarios para el desayuno, la lonchera, el almuerzo y la comida, que tengan horarios para ver televisión, que tengan horarios para jugar, que tengan horarios para realizar sus labores académicas, además porque esto fortalece el establecimiento de hábitos de estudio en casa, y que tengan horarios para ir a dormir. Que en la medida de lo posible todos y cada uno de estos horarios se respeten a diario. De pronto hay días en los que yo tuve una emergencia en el trabajo, me demoré más de lo que debía, no alcancé a hacer el almuerzo, se me presentó una reunión y se alargó y se salió del horario laboral. Bueno, son cosas del día a día y no por eso me tengo que flagelar como padre y no por eso tengo que sacrificar a mis hijos. Hay que aprender a hacer lapsos en algunas cosas cuando estas son situaciones de pronto poco comunes que se nos salen de las manos. De pronto algunos tips o consejos que podemos hacer uso en nuestra casa para mejorar o para mantener esa virtualidad educativa en la que estamos viviendo es primero mantener rutinas, programar siempre un horario en esos momentos de receso que tienen los niños de sus clases virtuales, evitar que sigan en algún tipo de aparato tecnológico, evitar que miren el televisor, evitar que miren el celular, de preferencia que se levanten, caminen, vayan al baño, se coman un snack, se tomen un vasito de agua, un juguito, algo que los saque un poquito de esas pantallas donde a veces ellos se quedan.
Crear un espacio confortable, iluminado y agradable para el desarrollo de las clases. Súper importante, no permitir que los niños tengan sus clases virtuales en pijama o dentro de la cama, porque esto va a hacer que ellos se aburran, pierdan interés, quieran dormir, no estén activos cognitivamente para recibir el conocimiento que están trabajando en la clase. Seguir la rutina normal, que el padre de familia siempre tenga el control sobre la situación, que no se desespere, que no se angustie, que no se irrite. Hay algunos padres que en estas clases virtuales, con todos los trabajos que han dejado los docentes, se han puesto muy irritables y a veces se desquitan con sus hijos. Eso también hace que los niños empiecen a desarrollar sentimientos aversivos frente a las clases virtuales por toda la cantidad de trabajo que están dejando. En la medida de lo posible, relájese. Tómese las cosas con calma porque el niño no va a ser menos inteligente porque no haga una tarea. O el papá no va a ser menos papá o no va a ser menos responsable porque no pueda cumplir con alguna de las actividades que asignaron en el colegio. Lo que se alcanza a hacer, se alcanza a hacer, lo que se puede hacer y lo que no, pues en la medida de lo posible lo iremos viendo. También los docentes deben empezar a generar un poco de conciencia frente a esta situación, porque pues ha sido una situación totalmente nueva para todos y que ha generado un choque emocional y físico muy fuerte. Hay muchas personas que se han enfermado de estrés laboral de una manera, y lo mismo pasa con los niños, porque es que el niño no entiende la suma y el papá lo coge a coscorrones, o el papá lo grita, el papá lo coge a chancletazos. Y pues hombre, no es el deber ser, porque yo lo único que estoy haciendo es que mi hijo le coja pereza a educarse y yo tengo que enseñar a mi hijo a que se enamore de su proceso educativo, a que si no pudo hacer la suma ahorita la va a poder hacer mañana. Tiene que practicar, tiene que aprender, tiene que aprenderse los números. Tengo que empezar a buscar qué estrategias se hacen más fácil para los niños desarrollar estos aprendizajes. Además, porque tenemos metido en nuestro chip que la educación sigue siendo la educación tradicional de que la letra con sangre entra. Y no, hay muchos modelos pedagógicos y educativos que hacen que los niños aprendan a través del entorno en el que se desarrollan. Por ejemplo, yo soy muy partidaria de una pedagogía Montessori. La habitación de mis hijos es totalmente Montessori. Su cama está en el piso, sus juguetes están en el piso. Si ellos quisieron ir a jugar con el colador de la cocina, pues juegue con el colador de la cocina. Algo va a aprender. Si él quiso ponerse la olla en la cabeza, póngase la olla en la cabeza. Ay, que es que la sucia la llena de pelos, pues después la lava. Pero no frustrar ese proceso de aprendizaje a través del contexto que desarrolla el niño, porque esto va a hacer que él le coja pereza a educarse. Programar siempre un tiempo de esparcimiento después de las clases virtuales es súper importante. En ese momento en el que el papá hace el corte entre su espacio laboral y el niño hace el corte de su espacio educativo, me dedico a compartir tiempo de calidad con mi hijo y hacer actividades que a él le gusten. Yo tengo una amiga que ella le hizo al niño, pues como no podíamos ir a cine, a ellos les gustaba tanto ir a cine, él estaba muy aburrido de una semana muy pesada en el colegio. El domingo hicieron un cine en casa y ella se armó el cinema, ella le imprimió unas boleticas de la película, le imprimió tickets para que él pudiera comprar sus crispetas, su jugo, sus golosinas, y con eso él iba a la cocina. En la cocina era el sitio de confitería del cine, y eso hizo que pasaran un tiempo en familia divertido y que hicieran algo diferente en la casa. Evidentemente los teléfonos nos tienen totalmente inmersos, nos tienen totalmente ajenos a la realidad, y a veces preferimos pasar más tiempo en el celular que pasar tiempo de calidad con los niños. Durante el proceso académico, durante la jornada académica de los niños, es importante que ellos estén bien hidratados, que coman bien, que si está haciendo mucho calor le podamos poner un ventilador, que si está haciendo mucho frío lo podamos mantener abrigados, porque todo este tipo de agentes exteriores en el ambiente también van a hacer que ellos pierdan concentración al momento de la jornada académica. Alejandra, y de hecho lo que usted decía sobre si quiere utilizar el colador, la olla, es muy importante, porque
Y también el tema de la autoflagelación, ¿no? Muchos padres se han preocupado durante este tiempo, no, que no quiero que mi hijo se aburra, no quiero que le pase esto, necesita estar ocupado haciendo esto o esto, y algunas veces es necesario ya solo ponerle de pronto, no sé, una hoja, colores, un vaso de plástico y que ellos inventen. Mira que frente a eso que tú estás diciendo, María José, yo pienso que los niños no se aburren. Quienes les enseñamos ese concepto de aburrimiento a los niños somos nosotros, los adultos. Cuando les decimos, ¿estás aburrido? ¿Qué quieres hacer? Porque es que el niño siempre está buscando qué hacer. Si él se cansó de ver televisión, pues él se va a parar y va a ir a buscar sus juguetes, va a ir a buscar qué hacer. En mi caso, en mi experiencia como mamá pasa. Mi hijo ve televisión un rato y él ya se aburre y llega, mamá, yo quiero pintar. Pues yo voy y le busco con qué pintar y mire, hijo, pinte. ¿Qué quiere pintar? En el piso, en la escalera, en la cocina, en el baño, donde él se sienta más a gusto. Lo importante es que haga las actividades que a él le gustan. Que ya no quiero hacer esto, que quiero ir con lo otro, pues allá están sus juguetes, vaya, busque qué hacer. Siempre es darles a ellos esa autonomía, esa independencia de que busquen las actividades que más les gustan sin estarles imponiendo o estarles diciendo, está aburrido papito, ¿qué quiere hacer? Porque nosotros les estamos metiendo en la cabeza a ellos de que si no están todo el tiempo ocupados, entonces se aburren. A veces pasa que él se sienta en el sofá y se queda mirando al infinito. Y yo le digo a mi esposo, mire este chino ya, ¿qué tiene, hijo? No, nada, estoy aquí. Y él tiene 3 años. Y yo digo, ¿y qué piensa un niño de 3 años sentado en el sofá mirando al infinito? No está aburrido, no quiere hacer nada, simplemente quiere estar aquí sentado. Y le digo yo, ¿qué quieres? No, nada, aquí sentado. Él se quiere quedar ahí sentado. Entonces es empezar a quitarnos un poquito de la cabeza esos preconceptos que traemos y abrirnos un poquito más al proceso educativo. Hay que abrir la mente a esas tareas. ¿De eso se trata la educación Montessori? Fue que la pedagogía Montessori. Okay. Es totalmente vivencial, experimental en el contexto, es que todo lo que el niño usa esté a la mano de él para generar prácticas de independencia en los niños. Que su ropa esté a la mano, que sus libros estén a la mano, sus juguetes, su cama, para que ellos empiecen a ubicar esos espacios de independencia que además tenemos que empezar a darles, porque los papás tendemos a ser sobreprotectores y entonces tendemos a hacerles todo a los niños. Entonces no, venga, yo le hago eso porque usted no puede. ¿Y usted cómo sabe que el niño no puede? Es que ya lo dejo, a ver si puede intentarlo. Entonces primero es inténtelo, y si no puede, ¿de qué manera lo apoyo sin hacerle las cosas? Yo tengo una niña de 5 años y yo soy así. Sí, suele pasar mucho. Mi hijo todo el tiempo es pero no puedo. ¿Cómo así que no puede? ¿Ya lo intentó? Y él se queda callado mirándome. Ni siquiera lo ha intentado, inténtelo y si no puede yo le ayudo. Pero es no hacerles porque los estamos invalidando desde ya. Para que tomen, el establecimiento de rutinas en el proceso educativo de los niños es tan importante hasta para el desarrollo de la autonomía, de la independencia y de la toma de decisiones. Si yo hago un buen establecimiento de rutinas en el proceso educativo de los niños, les voy a enseñar a que sean independientes, a que sean autónomos, aprendan a tomar decisiones por ellos mismos, hasta con la ropa que se quieren poner. Que si el niño se quiso poner una camisa verde y el pantalón era amarillo, eso no le combina ni cogiéndolo a palo, pero déjelo porque es la decisión que él tomó, es la manera en la que él se quiere vestir y desde ahí yo lo empiezo a desligar de ese cordón umbilical que tenemos como mamás, de que es que yo le tengo que alistar la ropa, que es que él se tiene que poner lo que yo le quiera poner, no, y él empieza también a darse cuenta que él es un ser humano separado de su mamá y que también puede tomar decisiones sobre sí mismo y sobre su persona. Y también muchas veces al hacer esto se les limita la creatividad, ¿no? También. El hecho de poder hacer como que dibuje esto o debe hacer esto. Exactamente. Entonces, no Lo ideal en esos procesos es que les entreguemos hojas en blanco, colores, crayolas, marcadores, pinturas, con lo que ellos quieran trabajar, pero no hay que delimitarles la creatividad, porque recordemos que el concepto de la inteligencia tradicional
ya no existe, hay inteligencias múltiples y desde cualquier habilidad el niño puede desarrollar su inteligencia. Entonces, que él quiere gritar y cantar, pues también está desarrollando su inteligencia desde la creatividad. Bueno, Alejandra, y ya cambiando en cierta medida de tema, quisiéramos saber, pues frente a todo este contexto, ¿qué impacto tiene en el niño la muerte de una persona que ha fallecido por coronavirus, si se tiene en cuenta que en muchos de estos casos los niños no pueden acompañar en sus últimos días ni despedirse de la persona fallecida? Mira, yo pienso que pues todo depende. Depende primero del tipo de persona. Si es una persona que es muy allegada, pues digamos que puede generar un poco más de malestar emocional que si es alguien que no es tan allegado a la familia. Pero independientemente de que sea por coronavirus, una muerte es un duelo que todos los niños deben vivir y deben pasar por todas las etapas del duelo para poder hacer un buen proceso. En los casos, por ejemplo, donde los padres son los fallecidos y no tuvieron la oportunidad de despedirse de ellos, pues evidentemente durante su proceso de duelo hay que darles la oportunidad que lo hagan. Si bien no van a tener a su mamá y a su papá ahí de frente para darles un abrazo, darles un beso, ellos pueden hacer una despedida simbólica y es una manera a través de la cual nosotros podemos explicarles a ellos que hay momentos en los que las personas deben despedirse de esta manera. Nosotros los seres humanos somos tan visuales y estamos tan acostumbrados a ver para creer que a veces se nos hace que la persona no se ha muerto porque no pudimos ir al entierro, porque no la vimos allá metida dentro del cajón, ¿sí? Pero materialmente esa persona deja de existir en el mundo. Sin embargo, siempre nos han inculcado que allá en el cielo o en el infinito, en lo que usted crea, el alma de esa persona la va a estar acompañando. Entonces, si yo me puedo comunicar con esa persona de manera simbólica, yo puedo decirle al niño que cuando se sienta triste, hable con su mamá, que ella la escucha. No le va a responder, pero ella le va a escuchar y él va a poder sentirse más tranquilo frente a eso que quería decirle, que le haga una carta, que le haga un dibujo. En ocasiones, cuando es permitido, podemos llevarlos al cementerio. También la tumba es algo simbólico de representación para los niños, para saber que la persona está ahí. Entonces, independientemente de que sea por COVID o no, un duelo, una muerte es un duelo y es un duelo que hay que enfrentar desde todas las etapas que conlleva el duelo y hay que hacerle un buen proceso de acompañamiento porque cuando es en niños es aún más difícil de enfrentar la situación. Sí, Alejandra, tiene usted toda la razón. Siempre es bueno tenerle como ese caminito a los niños para enfrentar su duelo también. Sí. Bueno, ya damos por terminada la entrevista. Estas fueron todas las preguntas. Alejandra, agradecerle a usted por abrirnos este espacio, por permitirnos a nosotras recibir toda esta información que usted nos está dando, que realmente ha sido muy valiosa. Entonces, muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por hacerme parte de este proceso. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. La psicología es mi pasión, digo. Los psicólogos evidentemente trabajamos por vocación y por amor, por nada más. Entonces, pues, ¿qué más que aportar un poco del conocimiento a la causa? Claro que sí, y de hecho creo que con estas preguntas y con esta entrevista también le ayudamos a solucionar o a despejar algunas dudas a los padres, ¿no? Claro. De la culpa, la creatividad de los niños, que algunas veces pues no tenemos muy en cuenta. Sí, total, y el ejercicio de la maternidad y la paternidad creo que esa es la escuela que nunca termina, todos los días aprendemos. No hay un manual y nunca lo va a existir, que es un proceso tan complejo que todos los días nos equivocamos y todos los días... Ensayo y error. Sí, totalmente, así es. Entonces, muchas gracias. A ustedes, cuídense mucho. Bueno, Alejandra, igualmente, gracias. Gracias.